Comentaba antes que decía mi maestro Paco Sosa que el PowerPoint es el remedio del que no se sabe la presentación. En parte no deja de ser cierto. Lo dejé en el escritorio antes y ahora... No. Y ahora no aparece, me disculpáis. Alguien me lo ha borrado de aquí. Vale, aquí. Panel 2. Vale. Estamos viendo todas las patas del banco de la nueva contratación pública en las que las pymes ocupan también un papel importante en la contratación estratégica. Los datos son de sobra conocidos. ¿Por qué esta obsesión? Porque fomentemos la participación de las pymes es por su importancia a la hora de generar empleo y de generar valor añadido en la Unión Europea. Aquí vemos datos de los ministerios y de la Unión Europea. Sin embargo, hay un dato muy llamativo. Solamente en España se adjudica a pymes un 28% de contratos, pese a que representan el 99% del tejido empresarial, y 7 de cada 10 euros se adjudican siempre a las 10 mismas empresas, sin contar grupos empresariales, que representan el 0,01 del tejido empresarial. Es decir, tenemos un amplísimo recorrido por hacer. Son conocidos informes tanto del Ministerio de Industria de España del 2005 como de la Unión Europea del 2008, el Small Business Act, en el que nos dice qué problemas tienen las pymes para acceder a los contratos públicos. A la vista de esos problemas se han desarrollado las directivas y se sigue trabajando permanentemente desde la Unión Europea, sobre todo en cómo facilitar la participación de las pymes. Estos son algunos de los últimos documentos de la Unión Europea, el Plan de Acción PYME de 2017, y hay dos documentos que son dos dictámenes del Comité de las Regiones que me llaman la atención por esa referencia que hace ya a apoyar productos locales y regionales en Europa y a la producción local en productos agrícolas. No sé si tiene algo que ver con las políticas proteccionistas que están extendiendo o realmente con un esfuerzo porque hay detrás de esta contratación con pymes una política medioambiental y social incluida. Sabemos que la nueva ley de contratos diseña ese esquema de la contratación pública en el que, en unos cimientos de integridad, lo que intenta es diseñar, alcanzar esa calidad, aunque a la calidad solo se alude en la ley en un artículo y en la exposición de motivos, para alcanzar esa eficiencia social sobre esos 4 pilares. Uno de ellos es el pilar de la contratación con pymes. Y esta nueva contratación, tenemos ya todos claro que no es una opción, es una obligación. Por tanto, contratar de manera estratégica, garantizando la integridad y garantizando la calidad. No olvidemos que nosotros nos debemos, como sector público, tenemos que prestar obras, servicios y suministros de gran calidad a nuestros ciudadanos y en la mejor relación calidad-precio. Se han citado ya el artículo 1 y el 28.2. Me centro en el 28.2, porque el 28.2 es literalmente igual que el 22.2, que fue introducido en la Ley de Contratos en el año 2011. Es decir, estas políticas son obligatorias desde el año 2011. Veíamos antes como el documento, el informe del Ministerio de Industria de Pymes es de 2005. ¿Vale? Por lo tanto, la Ley de Contratos no viene nada más que a reforzar lo que ya tendríamos que estar haciendo y, de hecho, una prueba de ello es el informe que la Junta Consultiva de Contratación nos pidió a las administraciones públicas el año pasado para remitir, a su vez, a la Unión Europea a ver qué habíamos hecho nosotros en todo este tiempo. Algunas de las medidas que aparecen en la Ley de Contratos para fomentar la participación de las pymes serían estas. Destaco el Plan Anual de Contratación, que creo que está en la ley poco bien desarrollado. Me parece muy importante la planificación estratégica y la planificación, porque las pymes conocen con antelación cuándo van a tener algún contrato que les pueda interesar. También el elemento quizá clave, que veremos con un poco más de detalle, el tema de la obligación. ¿Por qué un sindicato se pone a hacer lotes? Pues por algo que no se puede confesar en público. Porque hay subrogación en caso de lotes y porque el hecho de que siempre se ha hecho así, que es una de las excusas que da la Consejería, ya se hizo así el contrato anterior, pues la costumbre no es fuente del derecho a estos efectos. ¿Qué podemos hacer para complementar estas medidas de la Ley de Contratos y que esta imagen que se difundió con el cambio de Gobierno no siga siendo realidad, ¿no? Que las pymes realmente puedan acceder a los contratos públicos y los autónomos de nuestra ciudad, de nuestro municipio, también contraten con las administraciones públicas? Como os decía, desde el año 2011 al menos, la obligación de facilitar la contratación con pymes es algo que está en la Ley de Contratos. Nosotros en el Ayuntamiento de Valladolid así nos lo creímos y en el año 2015 hicimos una instrucción en la que directamente aplicamos las medidas que habían aplicado ya otras administraciones, porque en España, por ejemplo, ayuntamientos con contratación socialmente responsable, por ejemplo, en compra pública social, recuerdo el Ayuntamiento de Avilés con normas desde el año 2009, por ejemplo, ¿no? Y otras, o la Generalitat de Cataluña con guías de pymes anteriores a las directivas, ¿no? Bueno, pues hicimos esta instrucción, que luego ha sido replicada por otras administraciones, para eso lo hacemos y la ponemos en abierto para que todo el mundo la pueda reutilizar,
Esta última instrucción, que lo que hemos hecho es adaptar la anterior a la nueva normativa, cuenta con esos respaldos, ¿no? Todas estas instituciones han participado de alguna u otra manera en la elaboración de esta instrucción con el objetivo de reforzar su calidad técnica, pero también de que sea fácilmente replicable, que todo el mundo, a la hora de ¿cómo hago contratación estratégica? ¿Qué tengo que hacer? Ya tengamos un modelo que podamos copiar simplemente con el hecho de reemplazar en Word, donde pone Valladolid, poner el ayuntamiento que sea, Tarrasa, Manresa o lo que sea, ¿no? En materia de pymes, la Dirección General de Pymes del Ministerio de Industria participó activamente en la elaboración de las medidas que ahora echamos un repaso rápido, ¿no? La instrucción es bastante amplia porque intenta englobar todo lo que es contratación socialmente responsable, transparencia también y algo añadido que es la sostenibilidad, pero no la sostenibilidad ambiental solo, que hay un capítulo especial, sino la sostenibilidad económica, es decir, la calidad. Que cuando hago una carretera no me pase a los pocos días que tenga que estar arreglando baches, ¿no? Que es algo que vemos con no demasiada infrecuencia. Vemos aquí un ejemplo de que hemos conseguido en nuestro ayuntamiento con aplicar de manera estratégica la contratación pública. Es muy importante los datos y es muy importante poder manejarlos, pero para eso hay que tener herramientas y personal y no andamos especialmente sobrados de personal en las administraciones. Nos ha costado mucho hacer estadísticas y algo hemos analizado, pero hemos visto algo muy llamativo. Mientras la Unión Europea consigue de media adjudicar el 35% de esos contratos a pymes y España el 28%, en Valladolid llevamos 2 años consecutivos adjudicando el 75% de contratos a pymes, más del doble de la media de la Unión Europea. De esos tenemos una estadística, creo que está después, en la que vemos cómo el porcentaje más alto son a empresas locales, a empresas de media ciudad, un porcentaje también amplio a empresas de la provincia y un menor porcentaje a empresas de fuera. Y lo hacemos con un procedimiento absolutamente transparente en el que prácticamente desterramos los criterios, no voy a decir subjetivos, que no me gusta la palabra, los criterios no matemáticos, básicamente con criterios matemáticos, como lo demuestra el hecho de que la litigiosidad es bajísima, hemos tenido un 0,4% de litigiosidad contenciosa y hemos ganado. Es decir, que con procedimientos absolutamente transparentes hacemos que la adjudicación de nuestros contratos sean básicamente a pymes, lo cual tiene una enorme rentabilidad, como veremos, también política, porque claro, a mi político quien le vota son los empresarios de la ciudad, no le votan los empresarios de Barcelona, por ejemplo, o los de Madrid, ¿no? Pero se consigue el efecto de que el beneficio industrial de esos contratos, en buena parte, se reinvierte en la ciudad porque no solo los trabajadores son de la ciudad, sino también los empresarios. Aquí hay un ejemplo muy llamativo de que esto de la contratación con pymes no solo tiene este efecto sociopolítico, sino también un efecto económico, un ahorro económico muy importante, porque al final resulta que eso de agregar demanda para conseguir mejores precios, que ya fue desterrado por los tribunales de recursos contractuales, recuerdo el caso del macrocontrato de servicio de Guadalajara o algún otro pues, de Hospital de Orense, de Sevilla, etcétera. Vemos en este ejemplo de un contrato del Ayuntamiento de Valladolid en el que, después de 2 sucesivos contratos haciendo muchos lotes, en el primer contrato, después de un contrato único con 8 millones de euros de valor de contrato, 300.000 euros, sin lotes, cuando se hizo el primer contrato con lotes, se hicieron 15 lotes y el ahorro económico fueron 1.399.000 euros de ahorro. En el siguiente contrato, uno de los grandes lotes, dejamos un lote grande de 4 millones de euros, lo dividimos en más lotes, ahora tenemos 19 lotes y el ahorro ha sido 930.000 euros más. Es decir, en 2 contratos, en 8,5 millones de euros escasos, se han ahorrado 2.300.000 euros. ¿Por qué? Porque las pymes hacen una oferta más ajustada, no tienen estructura de gastos generales y su necesidad de beneficio industrial es muy inferior, porque muchas veces el beneficio industrial es la pequeña pyme que son trabajadores ellos mismos o cooperativas, ¿no? Es decir, que facilitar la contratación con pyme no solo genera sinergias sociales, sino también ahorros económicos como regla general. Y si no generase ahorros económicos, tampoco importaría, porque la contratación socialmente responsable también tiene un coste que hay que asumir. No hace mucho comentaba el ministro anterior de lo que veíamos en la foto, que se trata con la nueva ley de contratos no de gastar menos, sino de gastar mejor, ¿no? Gastar mejor implica que a lo mejor contratar a una persona con una minusvalía o con una discapacidad tiene un coste adicional, pero tiene un beneficio social que se compensa. Muy rápido repaso algunas de las medidas que tenemos en nuestra instrucción para fomentar la contratación con pyme. Una de las medidas esenciales es la transparencia, garantizar procedimientos transparentes para que las pymes, a las que les cuesta un enorme esfuerzo preparar sus ofertas, se animen a presentarse y no vengan con la idea de que esto ya está dado, ¿no? Claro, eso también exige que los criterios de valoración sean fáciles de presentar. Si yo en un contrato pido que me presenten un plan social, un plan ambiental, una memoria constructiva y no sé cuántas cosas más, las pymes no van a tener tiempo ni medios para hacerlo. Por lo tanto, tenemos que ajustar también los criterios. Os decía, entre estas medidas tenemos el plan anual, un plan municipal de fomento de la contratación con pymes, que consiste básicamente en formar a las pymes locales, en hacer actividades formativas para que las pymes se animen a presentarse. Llevamos 3 años haciendo un plan anual de contratación para que se publique y se conozca anticipadamente.
Y estamos ahora intentando facilitar a las pymes la presentación de ofertas electrónicas. Cuando empezamos con la contratación electrónica en 2015, la abortamos inmediatamente porque lo que veíamos era que nuestras pymes no se podían presentar porque no eran capaces de colgar las ofertas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestras pymes a saber presentarse electrónicamente. En la fase de preparación de contratos, aparte de hacer lotes y incorporar la limitación de adjudicación de lotes a las mismas empresas o grupo de empresas, en contra del criterio del Tribunal Central, por cierto, ajustar los criterios de solvencia, establecer con mucho cuidado los criterios de valoración, rechazamos los criterios no matemáticos como regla general y hemos recuperado una figura que no sé por qué ha desaparecido de la ley, que estaba en la disposición final quinta de la ley anterior, que es la posibilidad de resolver contratos a pymes con el sello de pymes innovadoras, un sello que se creó por el Ministerio de Industria hace 3 años y que ha desaparecido, no sé si por olvido, de la nueva ley de contratos. En la fase de ejecución de los contratos también es importante contar con medidas para facilitar las pymes. En la adjudicación, por supuesto, invitar a pymes siempre que haya procedimientos en los que haya invitación. Siempre, como regla general, ampliamos el plazo para presentar ofertas por encima del mínimo legal como mínimo 5 días. Los plazos para presentar ofertas nunca son los mínimos legales en nuestro ayuntamiento para que tengan las pymes más tiempo para presentar ofertas. Admitimos también que, pese a que no haya recurso especial, lamentablemente, para los contratos a los que acceden las pymes, sí que hemos incorporado una cosa que no es necesario poner expresamente, pero lo destacamos, que es que a todas las fases del procedimiento admitimos que haya alegaciones, es decir, que las pymes no tengan que ir a un recurso, no tengan que gastar dinero, sino que nos hagan alegaciones que a la vez nos permite, y así nos ha pasado 2 o 3 veces, nos permite rectificar porque todos cometemos errores y si permitimos que las pymes, las empresas, nos lo adviertan antes de adjudicar, ganaremos todos. Bueno, la reducción de las garantías, admitir siempre la garantía mediante retención de precio, la previsión general de los pagos por acopio, de los pagos anticipados, garantía del periodo medio de pagos, control del pago a los subcontratistas, etcétera, etcétera. Para terminar, ya no sé cómo voy de tiempo, espero ir bien porque hablo muy rápido, no sé si he conseguido transmitir algo. Bueno, esa formación a las pymes también exige darles una información que puedan asumir. Cuando tenemos guías para pymes, que son libros gruesos o tochos muy grandes, pues el fontanero de mi pueblo, al que siempre pongo de ejemplo, pues dice, ¿cuándo leo yo esto? Y si lo leo lo voy a entender, ¿no? Entonces tenemos que hacer una formación pequeñita y breve para pymes, darles una mini información, unos pasos mínimos para acercarse a la contratación pymes pública y al final no es tan difícil que las pymes, si tienen más interés, ya vayan accediendo a guías y demás documentos y se animen a eso. ¿Cómo tiene que hacer una pyme cuando se enfrenta a un contrato? ¿Qué tendría que ver? Pues ver el objeto del contrato, ver su objeto social, ver cómo está la oferta y hacer ofertas ajustadas, hacer ofertas realistas para conseguir ese efecto, ¿no? Una buena planificación también para ellas, por eso hay que darles tiempo para presentar las ofertas, que las ofertas sean realistas, aunque el criterio sea precio. Todos los criterios cualitativos se pueden valorar de forma matemática, de manera mucho más objetiva y mucho más sencilla. La calidad, ¿cómo se mide la calidad en un plan de calidad que sea un documento? Es muy difícil. Sin embargo, la ampliación del plazo de garantía y determinadas medidas concretas puestas en el pliego es algo matemático. Lo mismo que los criterios sociales. Yo puedo poner en un pliego que el mayor número de trabajadores, por ejemplo, transexuales incorporados a un contrato de ayuda a domicilio, tendrán más puntos. Y eso es matemático y es social. Quiero decir que no hay que obsesionarse con que los criterios cualitativos tienen que ser valorados de manera no matemática. La valoración no matemática no es lo mejor para las pymes. Bueno, y con eso conseguiríamos también animar a las pymes a que, si la oferta es realista, tengan calidad en la ejecución, porque al final son empresas casi siempre locales que se conocen entre todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.